Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de la evolución constitucional. La evolución constitucional es el origen y desarrollo que ha tenido las constituciones en Colombia. En primer lugar, vamos a tratar el tema de la evolución desde la etapa precolombina. La etapa precolombina es toda esa evolución histórica de nuestro pueblo latinoamericano, en especial la sociedad en Colombia, antes de la invasión de los españoles a inicios del siglo XV. Generalmente se ha hablado de constitución a partir de la época colonial y de la independencia, pero algunos autores han decidido llevar esta evolución por cuanto existen sociedades primigenias que inicialmente tuvieron en cuenta una forma de sociedad que permitía o podemos hablar de la evolución social. Ustedes recordarán que las constituciones siempre se generan a partir del concepto de nación. El concepto de nación, como unión de los pueblos con unos intereses comunes, se puede entender desde la etapa incipiente y originaria del pueblo colombiano. Igualmente vamos a tratar el tema desde la colonia, la independencia y el constitucionalismo que nació una vez se genera el proceso de independencia en la Nueva Granada. Proceso histórico que nos ha llevado a lo que hoy conocemos como la Constitución de 1991. Igualmente vamos a hablar de la época colonial en el cual bajo el influjo e influencia del gobierno español, todos y cada una de las personas que componían nuestras sociedades tenían un sistema de normas y reglas jurídicas que iban poco a poco haciendo parte de nuestra cultura jurídica. Ya en los albores de la independencia se puede tener en cuenta que una vez se producen esos procesos históricos de guerra a partir de la independencia del gobierno español y el inicio del origen de las sociedades en Colombia, podemos hablar de una evolución en nuestra constitución, uniendo nuestra constitución al desarrollo de nuestra sociedad, para terminar en los procesos históricos neogranadinos en el cual durante mucho tiempo se fueron generando nuevas constituciones que unidas una con otra han dado origen a lo que hoy conocemos. Entonces, pasaremos a ver la primera etapa, la etapa precolombina. Como es bien sabido por todos ustedes, en la etapa precolombina, los desarrollos sociales eran totalmente mitológicos. Es decir, la mitología era el deber ser jurídico y social de estos pueblos originarios. Por cuanto la mitología era la respuesta social a todas las inquietudes, a todas esas preguntas que el hombre se ha hecho desde su evolución. Por ello, mitológicamente la respuesta era el sol, la luna, las estrellas, los árboles y los animales. Pero respondían a una estructura social primaria, en la cual se puede decir que en la estructura social no tenía en ninguna situación particular y especial que permitiera finalmente entender la sociedad como la observamos hoy en día. El poder era totalmente teológico y era progresivo por cuanto las instituciones políticas de estas sociedades eran arcaicas. Era teológicamente y progresivamente una institución incipiente, primaria, ralentizada, enfocada única y exclusivamente en el poder patriarcal. Pero a partir de ahí podemos entender el desarrollo histórico de los conceptos de pueblo y de nación en estos pueblos primitivos. Había una identificación social y cultural en cada uno de ellos. Y además, el concepto de nación respondía a los nacimientos de los pueblos, pero finalmente nos daba como respuesta que cada uno de estos pueblos buscaba de alguna manera su propio desarrollo. El poder como representación social era totalmente cosmogónico y teológico.
Recordaremos que existían los conceptos de caciques y jefes tribales en esta etapa de nuestra historia. Todos estos fenómenos son los que dan origen a unas normas que van a ser desarrolladas luego de la invasión española. Una vez que somos invadidos, se empieza a crear una cultura de poder porque las estructuras sociales son todas y cada una destruidas por la invasión de España. Esta invasión nos va a generar una etapa colonial que es llevada más adelante en el proceso constitucional. En esa etapa colonial encontramos un poder monárquico de forma absoluta, en el cual se implementa y se exige en las sociedades primarias que conocíamos un proceso social totalmente ajeno, en el cual somos obligados de alguna manera a asumir modelos sociales totalmente diferentes a los conocidos en nuestra época. Existe una dominación económica y dependencia totalmente gubernativa de un extraño, de un extranjero. La evolución normativa y la evolución de los procesos jurídicos de estos tiempos, en este caso la evolución constitucional, son normas impuestas de países extranjeros en los cuales cada uno de estos elementos responden a fenómenos sociales y jurídicos externos que no tienen relación ni indirecta, ni mucho menos una relación directa con la evolución de nuestra sociedad. Por esa razón, es importante decir que se implementó y se exigió en América Latina, en especial en Colombia, una sumisión ideológica y religiosa a partir de un monoteísmo de la religión católica apostólica romana que no permitía diversidad de pensamientos ni diversidad de ideas. Además, bajo el concepto religioso, la sumisión era totalmente ideológica como un reconocimiento al poder del extranjero en nuestra tierra. Se pretendió una integración cultural sin reconocer la individualidad de cada uno de los procesos históricos de los pueblos indígenas latinoamericanos y de los pueblos indígenas colombianos. De un momento a otro se destruyó toda la evolución en la historia y en la sociedad de estos pueblos para intentar de alguna manera disminuir la capacidad de pensamiento, de ideas y evitar que bajo estos supuestos se generaran el rechazo a esa cultura impuesta en América Latina. Se intentó una integración cultural basada en la destrucción de la cultura colombiana. Luego, llegamos al proceso de independencia, que generalmente podemos decir que esos cambios que se intentaron no fueron estructurales, por cuanto lo que únicamente se logró fue un cambio en cada uno de los elementos que componían la sociedad y hubo un cambio de poder. Pero la independencia no era total, sencillamente se buscaba era un reconocimiento debido a la invasión española, que después nos iba a dar unos procesos en América Latina, en especial en Colombia, en la visión federalista y la visión centralista de las sociedades. Esta visión fue fruto de los caudillismos políticos y militares. Se intentaron en Colombia diferentes estados embrionarios y se generó algo que alguna vez un autor nos manifestaba, un constitucionalismo provincial, una constitución no pensada en el pueblo ni en la nación, sino en esas pequeñas divisiones territoriales propias de los gamonales y de los caudillos militares de la época, que iba a generar finalmente una volatilidad social, lo que alguna vez se conoció como la llamada patria boba. Volatilidad y generación primaria constitucional que partía de una debilidad del poder y obviamente del gobierno, por cuanto no existía una comunicación entre la Constitución y el llamado poder central.
Llegamos a la época de la Nueva Granada, que se genera a partir del año 1815, a donde termina con la llamada Reconquista Española. Ahí se dio origen a algunas constituciones federativas de los pequeños estados en Colombia, como Tunja, Cartagena, Antioquia, Mariquita, Neiva, entre otras. Se reconocía la llamada Junta Suprema de Gobierno y se intentaba acceder a esa forma de poder española. Pero se empezaron a dar en esta constitución neogranadina los primeros conceptos de soberano, de elección de congresos, de órganos de gobierno y una pseudoformación constitucional que finalmente nos va a llevar a crear en 1886 y en 1991 las constituciones que rigieron los últimos años en Colombia. Muchas gracias.